fracciones equivalentes. ¿Cuándo decimos que dos cosas son equivalentes? Cuando son iguales, profe. Correcto, cuando son iguales. Entonces, como les dije que las fracciones van a ser números, entonces serían dos números que son iguales. Pero a veces nosotros nos dicen 3 igual a 3, lo reconocemos. Pero a veces las fracciones vamos a decir que vienen como disfrazadas. Pero analizándolas bien, después nos damos cuenta de que son iguales. Y esas se conocen como fracciones. Profe, porque se multiplican en cruz, en línea. Correcto, sí, se multiplican en cruz y esa es una de las propiedades, muy bien. Y descubrimos de que son equivalentes. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos la unidad. Tenemos la unidad que es un hexágono. No tenemos un cuadrado ni un círculo, sino en este caso cogimos un hexágono. Ahí ese hexágono lo hemos dividido en tres rombos iguales, de igual tamaño, y hemos coloreado uno. Por lo tanto, se está representando un tercio. ¿Oyeron? 1 de 3. Ahora, si ese hexágono no lo divido en 3, sino que lo divido en 6 partes y coloreo 2, entonces ahí vemos que aunque esté dividido en 6 partes, acá las 6 partes son más pequeñas que las de un tercio. Pero si unimos 2 partes de las que están divididas en 6, completa una de las que está en un tercio. Por lo tanto, aquí tenemos dos fracciones equivalentes. Ahí lo podemos ver en la figura. Un tercio igual a 2 sextos. Ambos ocupan la misma parte coloreada. Ahora, en la definición, como lo decían ustedes, dos fracciones, llamemos una A sobre B y la otra C sobre D, son equivalentes sí y solo sí. Recuerden la lógica, sí y solo sí. El producto en cruz, es decir, A por B igual a B por C. O sea, ya en fórmula sería así, es decir, A sobre B es igual a C sobre D. La equivalencia va a ser con el signo de igualdad. Sí y solo sí, A por D es igual a B por C. Si se cumple eso, entonces ya afirmamos que son fracciones equivalentes. O si nos dan dos fracciones y nos piden demuestre que son equivalentes, hacemos el producto cruzado, y si nos dan iguales esos dos productos, entonces las fracciones son equivalentes. Entonces, por ejemplo, comprobar si las fracciones 1/3 y 2 sextos son equivalentes. Ya lo vimos allá en la figura. Pero en este caso, utilizamos la definición, es decir, multiplicamos 1 por 6 y 3 por 2, que serían los productos cruzados. Y esto aquí lo igualamos, pero debemos finalizar y comprobar que son ciertas que es cierta la igualdad. Entonces 1 por 6 nos daría 6 y 3 por 2 nos daría también 6. Entonces podemos afirmar que 1/3 es igual a 2 sextos. Para una fracción dada siempre es posible encontrar otra fracción equivalente. Hay dos formas de encontrarla. Una es utilizando la complificación, que consiste en multiplicar por un mismo número natural el numerador y el denominador. Es decir, arriba se va a multiplicar, por ejemplo, por 5. Entonces, abajo el denominador también hay que multiplicarlo por 5. O sea, siempre el mismo número que es el que va a complicar tanto. Hay que multiplicar tanto a numerador como a denominador. Otra forma es utilizando la simplificación. Esto se da cuando el numerador y el denominador tienen divisores comunes.
Eso se llama simplificación, porque ya van a aparecer tanto el numerador como el denominador, van a aparecer números menores. Por ejemplo, dice encontrar dos fracciones equivalentes a 9 quintos. Una puede ser simplificando y otra puede ser simplificando. Miren, en este caso 9 y 15 tienen divisores comunes. Es decir, tanto el 9 como el 15 están en la tabla del 3. Entonces se puede simplificar y en este caso decimos que se saca tercera porque estamos dividiendo entre 3. Se divide entre 3 al 9 y al 15, quedando de la siguiente manera. Entonces 9 sobre 15 la fracción. Tercera podemos hacerlo así, rayar, tachar al 9 y escribir lo que va a quedar, es decir, un 3. Acabado, tachar el 15 y decir que va a quedar 5. Tercera de 9, 3 y tercera de 15, 5. Que se haya dividiendo. 9 entre 3 nos da 3 y 15 entre 3 nos da 5. Por lo tanto, esto sería equivalente a la fracción 3 quintos. Y otra manera es simplificando. Podemos simplificar la fracción 9 quinceavos o podemos simplificar la fracción 3 quintos. En este caso, simplificamos la fracción 3 quintos. Y lo simplificamos, bueno, si lo simplificamos por 1, ahí no se está simplificando porque el 1 es el módulo y no puede simplificar. Tenemos que utilizar un número natural mayor que 1. En este ejemplo estamos utilizando el 2. Nótese que el 2 multiplica el 3, que es el numerador, y también multiplica el 5, que es el denominador. Se realizan ambas multiplicaciones y en el numerador nos queda 6 y en el denominador nos queda 10. Entonces, 9 quinceavos es equivalente con 6 décimos. Si tienen duda de que 9 quinceavos es equivalente con 6 décimos, hacen los productos cruzados, es decir, 9 por 10 y 6 por 15. Y encontramos que en ambas multiplicaciones el resultado es 90. Ahora, como las fracciones son números, se pueden representar en la recta numérica. Entonces, para representar una fracción en la recta numérica se puede emplear el siguiente procedimiento. Primero, se ubican los números naturales, empezando desde el 0. Luego, se divide cada segmento unidad en tantas partes como lo indique el denominador. Si es medio, dividimos cada segmento unidad por la mitad. Si es tercio, cada segmento en 3 partes iguales y así sucesivamente. Luego de hacer esa división, empezando desde 0, se cuentan tantas partes como lo indique el numerador. Veamos el siguiente ejemplo. Te dice, representan una recta numérica las siguientes fracciones. Primero, 4 quintos y luego 8 tercios. Entonces, siguiendo lo anterior, bueno, se hacen los números y se divide cada unidad en 5 partes. Se divide cada segmento unidad en 5 partes iguales y luego se cuenta desde 0, 4. Entonces, fíjense, ahí se va contando y se va señalando con un arco. Entonces, primero 1/4, 2/4, 3/4. Digo, 1/5, 2/5, 3/5, hasta llegar a 4/5. Así como se van a ubicar las fracciones en una recta numérica. Entonces, ya entre 0 y 1 vamos a encontrar más números, que son, pero ya no van a ser números naturales, sino van a ser fracciones de números. En este caso, damos el ejemplo de 4/5. Para el segundo dice 8 tercios. 8 tercios significa que hay que dividir cada segmento unidad en 3 partes igual. Entonces, 8 tercios uno más o menos supone que el 3, ¿cuántas veces cabe en el 8? 3 veces, profe.
3 veces. Entonces llegamos, en los números naturales podemos llegar hasta el 3 para que nos alcance. Entonces, fíjense, se llega hasta el 3 y del 0 al 1 lo dividimos en 3 partes. Del 1 al 2 en 3. Y de 2 al 3 también en 3 partes. Y contamos de esas partecitas, de cada unidad contamos 8, que es lo que nos indica el numerador. Ahora, si recordamos los números mixtos, bueno, el 3 cabe en el 8 exactamente, cabe 2. Entonces podemos ubicarnos desde el 2 y de 2 a 3 solamente dividirlo en 3 partes iguales. Entonces, cabe 2 veces 2 por 3, 6, que del 8 sobrarían estas 2 partes. Entonces sería en mixto, el número mixto sería 2 y 2 tercios. 2 enteros, o sea, hasta aquí, y en fracción, 2 tercios. Sería otra forma de ubicar la fracción cuando es impropia, para no tener que dividir toda la recta numérica. Porque, por ejemplo, si es 16 tercios, ya sería más alejado. Y así podemos ubicar varios números mixtos. Las fracciones primero convirtiéndolas a números mixtos y luego llevarlas a la recta real. Bueno, así como los números que podemos decir que 5 es mayor que 4 o que 8 es mayor que 2, en las fracciones también hay un orden. Entonces ahora vendría como subtítulo orden en las fracciones. Hay fracciones que son mayor que otras. Y entonces el conjunto de las fracciones, vista ya como número, es un conjunto ordenado. Entonces dice que dadas dos fracciones, otra vez A sobre B y C sobre D, se puede presentar uno y solo uno de los siguientes casos cuando las comparamos. Entonces, primer caso, que A sobre B sea mayor que C sobre D. Entonces, en este caso, al ubicarlo en la recta numérica, A sobre B quedará a la derecha de C sobre D, porque es mayor. El número que es mayor queda a la derecha, así como está ubicado. Y además, A por D, fíjense, A por D, ¿quién es A? A es el numerador de la fracción mayor. A por D es mayor que B por C. Y B viene siendo el denominador de la fracción mayor y se multiplica por el numerador de la fracción menor. Es decir, se hacen otra vez los productos en cruz. Y miren cómo queda el signo mayor que. A por D mayor que B por C. Siempre se cumple eso. Eso sería también un bicondicional, un sí y solo sí. Entonces, si nos dan dos fracciones y nos piden que la comparemos, multiplicamos el producto en cruz para ver quién queda, qué producto queda mayor que el otro. Y de ahí estaríamos comparando ya no fracciones, sino números naturales. Ahora, cuando es menor A por B, es menor que C por D. En este caso, la fracción menor A sobre B queda a la izquierda de C sobre D. Además, en el producto cruzado, A, que es el numerador, multiplicado por D, es menor que B por C. A por D es menor que B por C. Entonces, con eso ya podemos comprobar quién es mayor y quién es menor. Ya comparando ahora números naturales. Entonces, se dijo que ahí van dos casos. Ahora, ¿qué caso falta? Si no es mayor ni es menor. Que son equivalentes, que dan el mismo resultado. Muy bien, entonces, que son equivalentes. Como lo habíamos visto ya cuando son las fracciones equivalentes. En este caso son iguales. Y se cumple que A por D es igual a B por C.
Y al ubicarlo en la recta numérica ocupan un solo punto. Quedaría en el mismo. Entonces, cuando dos o más fracciones tienen igual denominador, en este caso se llaman fracciones homogéneas. Entonces solo se compara el numerador. Así, por ejemplo, tenemos las fracciones homogéneas 4/5 y 2/5. Solamente comparamos los numeradores, es decir, el 4 y el 2. Por eso podemos afirmar que 4/5 es mayor que 2/5. Ahora, cuando tienen el mismo numerador, es decir, el número que va arriba, entonces es a la inversa. Es mayor la que tiene menor denominador, como lo muestra el siguiente ejemplo. Todos tienen numerador 4. 4 tercios, 4 séptimos y 4 quinceavos. Y en este caso va a ser mayor la fracción que tenga el menor denominador, es decir, 4 tercios. 4 tercios va a ser mayor que 4 séptimos y mayor que 4 quinceavos. Nos dicen ordenar de mayor a menor las siguientes fracciones. Entonces, ahí no son ni homogéneas, ni mucho menos tienen el mismo numerador, sino que tienen denominadores diferentes. Pero como ya les dije anteriormente, toda fracción se puede simplificar. Entonces, esas tres fracciones las podemos simplificar y llevarlas a fracciones homogéneas, es decir, que tengan el mismo denominador. Entonces, aquí tenemos solución. Dice que en este caso se buscan fracciones equivalentes que tengan el mismo denominador. Para este caso se busca el mínimo común múltiplo de los denominadores, es decir, de 5, 8 y 10. Entonces, nuevamente retomamos el tema visto anteriormente del MCM. Entonces, ahí empezamos, se hace el arreglo, 10, 8, 5. Empezamos sacando mitad y terminamos al final sacando quinta. Entonces, nos quedaron, en los factores primos, nos quedaron 2 a la 4 por 5. Es decir, 16 por 5. Entonces, el MCM sería... Ah, sí, no, espérense. Ahí hay un error, ahí hay un 2 de más. Porque no... Hay solamente en la columna, en la fila, en la cuarta fila no había que sacar mitad, ya ahí esa mitad está de más ese 2. ¿Oyeron? Ahí ya solamente vendría a sacar quinta. Es decir, queda 2 a la 3 por 5, que nos daría 40. Listo, entonces como es 40, hay que amplificar cada fracción para que el denominador nos dé 40. Entonces empezamos con la primera, 29 décimos. Entonces hay que preguntarnos, ¿por cuánto tengo que multiplicar a 10 para que me dé 40? Entonces vamos a encontrar por 4. Hay que multiplicar por 4. Ok, entonces multiplicamos por 4 tanto el numerador como el denominador. Y nos está quedando ahí una fracción equivalente que es 116 sobre 40. 40, muy bien. Lo mismo para 18 quintos. Hay que amplificarlo en este caso por 8. Entonces nos queda 144 40 avos. Correcto. Y finalmente 25 octavos. También hay que amplificarlo para que nos quede como denominador 40. En este caso lo amplificamos por 20, ¿no? Por 5. 8 Sí. por 5, 40. Y 25 por 5,
125. Entonces ya tenemos ahora todas las fracciones. Hemos encontrado fracciones equivalentes y además homogéneas. Cada una ahora tiene como denominador a 40, que es el mínimo común múltiplo. Ahora sí, comparamos. ¿Quién es el mayor entre 116, 144 y 100? Es que digo, 144 es mayor que 116 y 125. Bueno, entonces el mayor va a ser 144. Sí, Y después, ¿cuál viene? 125. Y finalmente, 125, 40. 116, ok, 40. viendo ya las fracciones equivalentes, muy bien. Entonces, podemos decir como 144 sobre 144 40 es, al final es 18 quintos. Entonces 18 quintos es mayor que 25 octavos y esto es mayor que 29 décimos. Entonces, al ubicarlo en la recta numérica, miren que para ubicar la recta numérica habría que dividir eso en 40 unidades iguales. En una contar 144 o dividirla en 5 partes, después en 8 partes iguales. Pero bueno, aquí están ubicados los números en la recta numérica. Está 29 décimos, que es el menor de toditos. Es el que va a quedar más a la izquierda de todo. Luego vendría 25 octavos, que es el que va a quedar en el medio. Y por último, el mayor, el que va a quedar más a la derecha, que sería 18 quintos. Entonces ahí estamos ordenando. Bueno, de menor a mayor o mayor a menor estamos ordenando, pero entonces el ejercicio nos pide que lo escribamos primero el mayor y de último el menor. Entonces ese sería el orden en las fracciones. Listo, ahora vendrían la adición y sustracción de fracciones. Bueno, ¿recuerdan la suma y resta de fracciones vista en cuarto y quinto? Más o menos. Bueno, entonces vamos otra vez, porque hay que repasarla y hay que practicarla, porque si no no la estamos usando todos los días, se nos va olvidando las operaciones. En este caso, con fracciones, que es la que más usamos son las operaciones con números naturales, pero siempre nos están presentando problemas donde debemos emplear la suma de fracciones, operaciones con fracciones. Entonces, empezamos con adición y sustracción de fracciones. Entonces, vamos a dividirlo en dos partes. Entonces, primero, para sumar dos fracciones con el mismo denominador, es decir, dos fracciones homogéneas, se suman los numeradores y se deja el mismo denominador. ¿Ya están recordando? Sí, profe. Sí, profe, sí. Sí, con denominadores igual. Sí, profe. Ok, entonces cuando son fracciones homogéneas. Entonces, igualmente para la recta, es decir, se restan los numeradores y se deja el mismo denominador. Y luego ya se clausura y se escribe el resultado. Entonces, miren, ahí tenemos ya lo que se ha dicho en palabras, ahí está en fórmula. En ambos casos, les recuerdo que esa B al revés, eso representa la conjunción, es decir, la I en lógica. Entonces, A sobre B más C sobre B, igual trazamos la línea de la fracción, debajo se escribe el denominador común, en este caso B, y en el numerador se realizan la suma de los numeradores. Lo mismo pasaría con la resta, la diferencia. Siendo que acá en vez de sumar, vamos a restar. Ojo, ese es el caso que sean fracciones homogéneas. Entonces, ejemplo, realizar las siguientes operaciones. 4 décimos más 3 décimos, ¿cuánto da?
Profe, da 7 décimos. Muy bien, 7 décimos. Se suman nada más los numeradores. ¿Y la diferencia cuánto nos da? Es decir, 10 décimos, que es igual a 1, menos 7 décimos. ¿Cuánto nos da? A 3 décimos, profe. 3, profe. Décima, profe, 3 décimos. Muy bien, 3 décimos. Entonces aquí está la solución. Se están sumando dos fracciones homogéneas, entonces simplemente sumamos los numeradores. Y nos da como resultado 7 décimos. Lo mismo para la diferencia, se están restando dos fracciones homogéneas, se restan los numeradores. Y nos queda 3 décimos. Entonces, dice una nota, en ninguno de los casos anteriores se puede simplificar el resultado obtenido. Es decir, no hay un número que divida al 7 y divida al 10. Tampoco hay un número que divida al 3 y divida al 10. O sea que no podemos simplificar. Es decir, se dividía entre 2, que sería sacar mitad. O dividir entre 3, que sería sacar tercera. O dividir entre 5, que sería sacar quinta. No, porque, por ejemplo, en el primero el 10 tiene quinta, pero el 7 no. Entonces ahí no se puede simplificar. Simplemente se deja el resultado así. Otro ejemplo. 3 cuartos, 5 cuartos y 8 cuartos. En este caso no tenemos 2, sino que tenemos 3 fracciones. Pero procedemos de la misma forma, es decir, se deja el 4 como denominador y se suman los numeradores. En este caso nos da 16 cuartos. Se simplifica. Miren cómo simplificamos. Primero, mitad, porque 16 y 4 tienen mitad. Entonces, mitad de 16. 8. 8. Y mitad de 4. 2. 2. Ahora lo escribimos acá y seguimos simplificando. Entonces ahí mismo, mitad de 8. 4. Y mitad de 2. 2. 1, ya queda cerrada esa división. Quedarían 4 sobre 1, pero todo número es natural, lo podemos expresar así como denominador 1. Entonces 4 sobre 1, que es igual a 4. Ahora, para sumar o restar dos fracciones, se procede de la siguiente manera. Acá la diferencia es que acá no tiene que ser homogénea, ¿no? Sino que pueden ser fracciones diferentes a las homogéneas. Entonces, miren cómo se realiza. Esa sería la fórmula. Producto en cruz. Se suman los productos en cruz y se divide sobre el producto de los denominadores. Eso funciona cuando son dos fracciones. Y dice que luego de obtener el total o la diferencia, se simplifica el resultado. Es decir, luego de que ya se hizo, miramos si tienen mitad, tienen tercera, tienen quinta, tienen séptima, tienen onceava, tienen treceava, o sea, si tienen un número primo que los divida. Ahora, cuando se suman más de dos fracciones, podemos obtener el MCM de los numeradores. Luego convertirlas a homogéneas, como se muestra en el siguiente ejemplo, y luego se suman las fracciones con igual denominador, cuando son más de dos. Bueno, aquí estamos sumando 2/3 más 1/4. Ahí primero se muestra en representación, en dibujo, y eso nos da, sumamos las partes rosadas, las magentas por las partes magentas, y eso nos estaría dando 11/12. Fíjense que los rectángulos que representan 1/4 tienen menos área que lo que representan 2/3. Ahora, sumando, aplicando la definición anterior, se multiplican en cruz 2 por 4 más 3 por 1 sobre el producto de los denominadores, es decir, 3 por 4. El producto nos da 12
Y los productos de arriba, hay que hacer primero los productos antes de sumar. En este caso, 2 por 4, que nos da 8, y 1 por 3, 3. Luego sumamos Y nos da 11, profe. 11 doceavos, tal como lo muestra la figura de arriba, como está representado en la figura. Sí, profe. 11 doceavos. Y bueno, acá este ejemplo nos muestra un problema. Dice que la clave de acceso de una caja vuelta tiene un único movimiento a la derecha. Es decir, la clave es 3/4 de vuelta, luego media vuelta, luego 5 vueltas completas y por último 2/3 de vueltas. Pregunta, ¿cuántas fracciones de vuelta se dan al final con la clave? Entonces, esto quiere decir que tenemos un problema que involucra la suma de fracciones. Y las fracciones involucradas son 3/4, 1/2, 2/3 y 5, que lo podemos decir que es una fracción entera. Entonces ahí estamos sumando más de 2 fracciones. Entonces es muy conveniente hallar el MCM de los denominadores. En este caso los que aparecen ahí, 2, 3 y 4. 2, 3 y 4. Entonces sacamos mitad. Vemos que 2 y 4 tienen mitad, quedando 1, 3 y 2. Sacamos nuevamente mitad, porque el 2 tiene mitad, quedando 1. Queda siendo 2 y el 3 se baja. Y correcto, entonces ahora ya cuando el 3 se baja, ya solamente nos queda que sacar tercera. Luego el MCM es igual a 12. Entonces, miren lo que vamos a hacer acá. Para no convertirlas a todas homogéneas, podemos hacer el siguiente procedimiento. Es decir, se va a ir dividiendo entre 12 cada denominador. Y lo que nos dé, o sea, el cociente, se multiplica por el numerador. Como 5 es una fracción entera, su denominador es igual a 1. Entonces, fíjense ahí. Entonces se escribe, trazamos la raya de la fracción, en este caso un poco más larga, y debajo escribimos el MCM, que es 12. Entonces empezamos. 12 entre 4 nos daría ¿cuánto? A 3, profe, a 3. A 3. Entonces corrían aquí arriba. Arriba no sería 3 por 4, sino sería 3 por 3, oye. Luego vendría otra vez 12 entre 2. A 6. 6. Y ese 6 lo multiplicamos por el 1 que está arriba del 2. Luego el 5 tiene como denominador 1. Entonces sería 12 entre 1, que va a dar el mismo 12. Entonces 12 por 5, que es el numerador. Y ya finalmente en la última sería 12 entre 3, que sí nos da 4. Sí. Entonces 4 lo multiplicamos por 2, que es el que está arriba de 3. Fíjense que ahí no convertimos cada fracción homogénea, sino que vamos dividiendo por el denominador y ese cociente lo multiplicamos con su numerador. Ahora se realizan las operaciones, entonces sería 3 por 3. Ya les dije que corrían este 4 que está acá arriba, 3 por 3, que nos daría 9. 1 por 6, que nos daría 6. 5 por 12, que nos daría 60. Y 2 por 4, que nos estaría dando 8. A realizar toda esta suma nos da 83. 83 doceavos. Entonces, respuesta, se dan 83 doceavos de vuelta, que es equivalente a un número mixto compuesto por 6 vueltas completas y 11 doceavos de fracción de vuelta.